Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y Apaseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Me escuchas en este 25 de octubre del año 2025. Vamos rápidamente con portadas. El periódico El Universal hoy tiene en su portada que Morena ha congelado en el Congreso 50 iniciativas contra narcoleva de menores. La leva es el reclutamiento forzado de civiles, ya sea para un ejército o una organización criminal. Desde 2011 hay propuestas para que esta clase de reclutamiento por la fuerza por parte del crimen organizado sea tipificado como un delito grave y se impongan penas de prisión. Una nota de Luis Carlos Rodríguez. Sin embargo, se han congelado 50 iniciativas contra esto. Los grupos criminales de la droga reclutan frecuentemente a través de las redes sociales a niños, a adolescentes, también adultos, para sus organizaciones criminales, para la distribución de drogas, para sicariato, para ser extorsionadores, entre otras actividades delictivas. El Congreso de la Unión mantiene desde el año 2011 en la congeladora al menos 50 reformas que proponen tipificar como delito el enrolamiento de menores de edad por parte del crimen organizado. Tendría que ponérsele algún nombre como reclutamiento forzado para operaciones de delincuencia organizada. Por tanto, pues vemos que los políticos pueden hablar mucho, pero en los hechos no garantizan la seguridad de los menores. Si Morena ha destruido el sistema educativo, creo que eso también es un pleno indicador de que tienen en muy poca estima el futuro o la seguridad de los menores. Donald Trump presiona a América Latina con el envío de un portaaviones, aviones obviamente de combate. El gobierno del presidente Donald Trump aumentó la presión sobre América Latina en la lucha contra los cárteles de la droga, después de que el Pentágono informara sobre el envío de su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, según a la región del Comando Sur. Previamente, Pete Hegseth, secretario de Guerra, anunció un 10º ataque contra otra narcolancha terrorista en el Mar Caribe que deja como resultado 6 narcoterroristas muertos. Previamente, pues el régimen de Claudia Sheinbaum ha dicho que no apoya las operaciones contra los grupos narcoterroristas por Donald Trump. El arte no conoce fronteras. La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes. También recibió el premio el Museo Nacional de Antropología e Historia. Esto a pesar de los recortes fuertes que ha hecho el partido Narcomorena y también a pesar de que pues Morena está constantemente insultando para tratar de desviar la atención sobre sus casos de corrupción, está constantemente insultando al gobierno de España, a la Iglesia Católica o España en general, que dice que pues los culpa por haber acabado con los asesinatos caníbales de los indios mexicas,
Le molesta a Morena, dado que la presidente pues es también una practicante de ocultismo, es una judía sin ancestros indígenas ni mexicanos, y odia profundamente la hispanidad, porque pues los judíos fueron expulsados por practicar la usura, y presuntamente, no presuntamente, fueron acusados algunos judíos de practicar asesinato ritual de niños y fueron expulsados de España. Busquen la historia del Santo Niño de la Guardia para conocer un poco sobre esta denominada Pascua de Sangre, de la cual escribió en alguna ocasión un escritor judío conocido como Ariel Toaf. Bueno, dan golpe al huachicol de agua, dice, en el Estado de México. Realizan un operativo simultáneo en 48 municipios mexiquenses y se detectaron 138 tomas clandestinas. Poner una invocación de muertos, una ofrenda, según ellos dicen, los que siguen la falsa tradición creada por el tirano comunista Lázaro Cárdenas, que es el que se inventó el Día de los Muertos, tendría un costo hasta de 1,000 pesos en México. Es parte de la inflación generada por una mala administración del dinero público. Vamos ahora con el periódico Reforma. Bueno, el periódico Reforma hoy destaca un homicidio. Vamos a ver de quién se trata este lamentable hecho. Dice: azota al norte de Veracruz, cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo Sombras. Son los que asesinaron a la maestra Irma Hernández Cruz y ahora a un productor de naranjas, a un naranjero, a un productor de cítricos. Someten con doble extorsión a productores y pobladores. Una nota de Benito Jiménez. Amenazando y sometiendo, como a la mayoría de los productores de la región, cobran doble extorsión los grupos criminales. El empresario Javier Vargas fue asesinado 3 meses después de la ejecución de la maestra Irma Hernández en el norte de Veracruz. Ella era taxista y el productor de naranja. Javier Vargas Arias, de 43 años de edad, fue asesinado este jueves de 7 impactos de arma de fuego disparados por desconocidos que conducían una camioneta de color blanco en el poblado Jardín Nuevo, en la misma zona de Estero del Ídolo, donde el 25 de julio pasado fue ejecutado por extorsionadores, fue ejecutada la maestra. El empresario asesinado era originario del estado de Puebla, dedicado a la compra y venta de naranjas producidas en el municipio del Álamo. Era dueño de la empresa Cítricos Vargas, compañía que surte miles de toneladas a las grandes empresas de abastecimiento del país. Según las versiones de los pobladores, se encontraba amenazado por extorsiones de grupos criminales. Fue ejecutado de manera directa en sus propias bodegas mientras inspeccionaba sus propios camiones de carga. El norte de Veracruz es disputado por el cártel Jalisco Nueva Generación y la mafia veracruzana, una organización criminal derivada del cártel del Golfo que se conoce ahora como Grupo Sombras. Se llamaba Grupo Sombras y ahora se hace llamar la mafia veracruzana. Es señalado como el responsable de asesinar a la maestra Irma Hernández Cruz por negarse a pagar la narcoextorsión. Pierde la Huasteca el 80% de los cítricos. Las recientes lluvias destruyeron el 80% de los cítricos. Y aún con toda esta destrucción, ¿ustedes creen que los narcotraficantes van a dejar de extorsionar y de asesinar a personas inocentes como el señor Javier Vargas? Pues no. Siguen presionando, siguen asesinando tristemente. Detendré drogas por tierra, por mar, por donde sea. Palabras del presidente de los Estados Unidos, que siempre nos da gusto saber cosas de las que está haciendo, de las buenas cosas que hace. El presidente Donald Trump afirmó ayer que su gobierno desplegará muy pronto un esfuerzo para detener la entrada de todas las drogas a los Estados Unidos por vía terrestre, al ser cuestionado sobre potenciales planes
para lanzar ataques en contra de objetivos dentro de Venezuela. Después de abordar anoche el avión presidencial Air Force One, que lo llevará de gira por Asia, Trump fue cuestionado sobre cómo elegiría los blancos potenciales para atacar dentro del narcoestado venezolano. No se necesita la autorización, evidentemente, de un narcotraficante como Nicolás Maduro. Vamos a ver, dice, qué pasa con Venezuela. Yo les puedo decir una cosa. Hemos detenido prácticamente toda la entrada de drogas por mar. Detendremos toda la entrada de drogas por tierra. Muy pronto verán eso empezar. Cuando dice que se va a detener pues el tráfico de drogas por tierra, forzosamente está hablando de México, donde el paso de drogas es libre por el narcogobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que se niega a enfrentar a los grupos criminales de la droga. Quedaría México a deber 52% del agua binacional, una nota de Víctor Osorio. El ciclo quinquenal, 5 meses, de entrega de agua de afluentes del río Bravo a Estados Unidos, conforme al Tratado Bilateral de 1944 firmado por el traidor a la patria Lázaro Cárdenas del Río, concluyó ayer sin que México haya cubierto ni siquiera la mitad de la cuota de agua que tiene que darle a los Estados Unidos. De acuerdo con el tratado, se deben de entregar 2.158.6 millones de metros cúbicos de agua cada 5 años. El ciclo quinquenal número 36 inició el 25 de octubre de 2020 y concluyó el 24 de octubre. Al 23 de octubre indica el más reciente reporte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la CILAM, había entregado México 1.042.6 millones de metros cúbicos de agua, 48.2% de la cuota. No ha cumplido México como socio comercial, como socio estratégico, como vecino con los Estados Unidos. Si no cumple con nosotros, menos con Estados Unidos, ¿verdad? Desmantelan en Estado de México tomas ilegales de agua. Bueno, pues esto vamos a ver cómo reaccionan las mafias del Estado de México. Un total de 189 inmuebles vinculados al robo y comercialización ilegal de agua potable fueron asegurados en el Estado de México durante la denominada Operación Caudal. Entre la madrugada y la tarde de ayer, la Fiscalía del Estado de México realizó operativos simultáneos en 48 municipios con el apoyo de fuerzas e instituciones federales, estatales y municipales. Lamentablemente no es del todo una buena noticia porque quien quiere repartir el pastel es la narcopresidente Claudia Sheinbaum, que quiere tener el control del agua y venderla. Quiere quitársela a las mafias locales para ser ella quien reparte el pastel, y eso es lo peor que puede pasarnos, porque al menos el control comunitario, que también ha sido un poco mafioso, ha sido mafioso en muchos municipios, pues había reportado ciertos beneficios al menos para la población de esos municipios. Y ahora no sabemos qué nuevos planes tenga, pues sabemos que va a ser algo muy lucrativo, algo inmoral, porque es de lo que hemos visto, ¿no? Podemos razonar inductivamente que lo que ha hecho la presidenta en el pasado ha tenido estas características. Sarampión obliga a 2 escuelas a tomar clases virtuales. Al creerse que esta condición es altamente contagiosa, en vez de ponerse a revisar que el agua está contaminada, que no tienen acceso a una buena nutrición, etc., pues Jalisco es el segundo lugar nacional de casos con sarampión. El 95% de los contagios no tenían la vacuna. Aseguran, según sus estadísticas, que la inyección sería lo determinante para evitarlo. Acusan, según esta narrativa, que nosotros no podemos... Voy a reproducirla, pero de todas formas no podemos como tal convalidarla. Dirían que durante el régimen de López Obrador pues no se compraron estas inyecciones, no se aplicaron porque se necesitaba el dinero para comprar votos de gente que no estudia ni trabaja, desviar esos recursos, y que eso sería el aumento supuestamente masivo de casos de sarampión. La otra posibilidad es que Claudia Sheinbaum tiene pacto con las farmacéuticas judías, con las farmacéuticas de su etnia, con la Agenda 2030,
y les está destinando unos contratos multimillonarios, robándose el dinero que debería de ser para prevenir inundaciones y para sobre todo entubar el drenaje, que es altamente tóxico y que es la fuente de muchas enfermedades de todo tipo. Pero pues bueno, lo que ellos van a hacer está muy lejos de lo que yo diga, porque para empezar, están controlados por una mafia farmacéutica y por una mafia médica que tiene compradas las universidades, y el razonamiento general es que la vacuna previene las enfermedades. Así que no me van a hacer ningún caso, menos a mí, menos a los especialistas que son los que yo estoy citando, de los que he emulado su opinión. Aprueban los primeros 523 millones para la red de hospitales civiles. Son recursos que ha aprobado el Comité Técnico del Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco. Por su legado y el aporte a la promoción de Polonia, han condecorado a José Manuel Gómez Vázquez Aldana. ¿Quién es? Bueno, una ceremonia en el Consulado de la República de Polonia en México, la embajadora Agnieszka supongo que será, Friedrichowicz Tekieli, entregó de manera póstuma la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República de Polonia al arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Aldana, distinción que recibió su hija María Isabel Gómez Castellanos, María Isabel Gómez Castellanos, en su nombre. El arquitecto, fallecido el pasado 18 de octubre a sus 88 años de edad, fue homenajeado por su destacada trayectoria en labor como cónsul honorario de Polonia en Guadalajara durante los últimos 30 años, así como su papel en el fortalecimiento de los lazos culturales y diplomáticos entre Polonia y México. Bueno, pues Polonia fue un país afectado por el comunismo, por el nazismo, un país católico, y obviamente que ha padecido la persecución anticatólica, como lo ha hecho México pues en los años, ¿no? En los últimos 2 siglos. Hay cosas que hermanan a México y Polonia. Hace poco notamos cómo los medios ocultaron completamente que destruyeron narcolaboratorios del cártel de Sinaloa en Polonia, en las provincias de Polonia. Esto obviamente lo oculta Morena porque pues no les conviene que se conozca que esa organización terrorista es internacional. Y que ha funcionado con la connivencia del gobierno mexicano para poder establecerse en otros países. El Economista: Trump cancela negociaciones comerciales con Canadá por estar utilizando fraudulentamente la imagen del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, diciendo que criticaba la política arancelaria. La misma Fundación Ronald Reagan desmintió lo que dijo el gobierno de Canadá, que es un narcogobierno, lo mismo que el de México. En México, 41% de la población ahorra de manera informal. Pues están mal porque realmente no están ahorrando nada. Si no hay un instrumento de por medio que genere réditos, no hay forma de proteger el dinero. Nissan confirma el cierre de una de sus plantas en Aguascalientes, la famosísima planta de fabricación de manufactura de automóviles Compass de Nissan y Mercedes-Benz. Terminarán sus operaciones el 31 de mayo de 2026 sin explicar cortésmente por qué lo estarían haciendo. Tiene que ver, evidentemente, con las malas acciones del gobierno de Sheinbaum. Gobierno de autopartistas busca desacoplamiento de producción de China o en China. INA, bueno, el objetivo es un mayor acoplamiento con la región de Norteamérica, afirma su presidente Francisco González. Ventas al menudeo crecieron poco, 0.6% en agosto, reportó INEGI. Cuba entrega a los Estados Unidos de Norteamérica, a cambio de no sé qué, al lavador de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, Si Dong Song, alias Brother One, capo del fentanilo, según Omar García Harfuch. O sea, la dictadura narcotraficante, asesina y terrorista de Cuba, porque estaba en Cuba, entregó a Brother One.
Esta es una noticia importante y me parece lamentable que los periódicos la pusieran en letras pequeñitas, muy pequeñas, porque ¿qué hacía en Cuba este narcotraficante chino que además obedece a dos organizaciones criminales porque les lavaba pues una enorme cantidad de dinero? Señalado como el responsable de tráfico de drogas, lavado de dinero a dos organizaciones narcoterroristas, este hombre que incluso había intentado cambiar un poco de imagen, tras su detención en Cuba, Si Dong Sang, conocido como Brother One, fue entregado a las autoridades de Estados Unidos por el régimen, por la tiranía de Cuba. Cuba entregó a Brother One a México. El gobierno de Cuba confirmó la extradición del narcotraficante chino, señalado por su participación en el tráfico internacional de fentanilo, cocaína, metanfetamina, así como por lavado de dinero. Capturado en la isla, no dice exactamente en qué lugar. ¿Cómo le hizo para irse de aquí a México allá? Luego de una solicitud formal de extradición presentada por el régimen de Sheinbaum, las autoridades cubanas confirmaron su entrega. Mucho se destruyó la confianza que existía entre México, entre Estados Unidos y México, pues al desaparecer este narcotraficante de las prisiones de México. Ahora lo vuelven a capturar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba señaló que la decisión responde a un trabajo conjunto de las instituciones de los ambos países. No dan ninguna explicación de por qué o cómo llegó allá. Al dar a conocer la noticia, el funcionario recordó que Si Dong, o sea, me refiero a García Harfuch, dijo que Si Dong fue detenido en la Ciudad de México el pasado 30 de octubre, o sea, el 30 de octubre de 2024, tras una investigación encabezada por el Gabinete de Seguridad Nacional por tráfico de drogas y lavado de dinero. Además tenía una notificación o una nota roja, una ficha roja de la Interpol. El 11 de julio de 2025, este se escapó porque estaba en arresto domiciliario, no estaba en una cárcel. Tras su ida o evasión de las autoridades mexicanas, habría escapado a China. ¿Cómo le hizo? No lo explican. Se trata de un broker que posiciona que es una pieza clave en el tráfico de drogas sintéticas. Desde el año 2016, la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, señala a este Brother One como un importante líder de una red transnacional que abastecía a los cárteles de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación con químicos provenientes de Asia, forzosamente de China. Pues en coordinación habría enviado 2.000 kilos de fentanilo, 1.000 kilos de cocaína, 600 kilogramos de metanfetaminas a Estados Unidos. En sus operaciones de lavado de dinero, donde también destaca, serían 150 millones de dólares anuales, lavados mediante empresas fantasma, empresas que no existen, y 170 cuentas bancarias. ¿Cómo le hizo para tener 170 cuentas bancarias? Red internacional, operaciones en América, Europa, Asia, con células en México y en China. No está solo, tiene otros colaboradores. Identidades falsas, pues se ha presentado como Li Gon Sun Chang. No me asombra que utilice el apellido de Li. Acuérdense que los chinos primero mencionan su apellido. Menciona primero el apellido Li porque Li es un importante linaje Illuminati de Asia. Son prácticamente los dueños de Asia. Entonces yo creo que él quiso ponerse ese apellido, ¿no? También está el apellido, o bueno, el apodo de Pancho, y también se le conocía como Sumor Honor, y por último el hermano Wang o Brother Wang. Es importante este paso porque demuestra que Sheinbaum está asustada ante Donald Trump y le entrega a los principales colaboradores de la organización narcoterrorista. El Financiero dice: cabildean empresas en Estados Unidos para fortalecer el comercio. El Consejo Coordinador Empresarial. Esta fue importante porque les había comentado que se fueron para allá. No sé si con la autorización de Sheinbaum. Yo tengo entendido que cualquier persona que sale o entra del país tiene la autorización del narcorrégimen.
de esta tiranía asesina y controladora espía, pues lo que ocurrió fue que se fueron para allá y al parecer fueron a quejarse de lo que está ocurriendo en el país. Dice que fueron acompañados por el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización dirigido por la corrupta Altagracia Gómez, que debemos de recordar forma parte de la mafia de Carlos Salinas de Gortari, porque la empresa de la que tiene su padre se privatizó con él. Y ahora Altagracia Gómez forma parte de la mafia de Claudia Sheinbaum. El Mexican Day el Día Mexicano consistió en encuentros con funcionarios, empresarios, legisladores y centros del pensamiento, tanques de pensamiento, de Estados Unidos de cara a la revisión del el tratado del TEMEC. Culiacán, donde las poblaciones sienten más inseguridad. Esta también la ocultaron la mayoría de los periódicos. Se mantiene Sinaloa como el peor evaluado en materia de seguridad. En Culiacán, el 68.5% de las personas se sienten inseguras. Después está Irapuato, Guanajuato, con el 58.2%. Pero esto es lo importante, ¿no? Culiacán, Sinaloa es la ciudad más insegura o con mayor perspectiva de inseguridad en el país, mientras Claudia Sheinbaum ha ordenado ocultar todos los asesinatos, levantones, desapariciones forzadas que ocurren en Sinaloa. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Bueno, aunque a mí me gustaría pensar, y seguramente a ustedes también les gustaría pensar, que la visita de un importante grupo de empresarios mexicanos a Estados Unidos tendría como consecuencia denunciar los nexos con el narcotráfico de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo más probable es que ellos hayan ido simplemente, como lo dice la nota, a cabildear en favor de sus propios negocios. Hablando pues seguramente de una forma muy discreta, porque si hablan en contra de los aranceles directamente, pues también les pueden llover sanciones. Supongo o yo presupongo que los empresarios que fueron a hablar a los Estados Unidos contaban con la venia o con el buen visto de la dictadora Sheinbaum, pero no es de todas formas algo que tenga algún impacto definitivo. Los empresarios de México son pequeños a comparación de los multimillonarios y empresarios de Estados Unidos, y pues hasta donde yo veo no fue una reunión exitosa porque no se reunieron con el presidente de los Estados Unidos, quien obviamente los despreció en cierta forma al tener asuntos mucho más importantes. De todas formas, esta gente no sirve, estos empresarios mexicanos no sirven para nada. Donald Trump los debe de ver con mucho recelo al ser cómplices de este gobierno narcotraficante, y pues toda la diplomacia que puedan manejar, que es casi siempre hipocresía, pues es desechada. Me parece a mí que es una nota sin relevancia. Televisa logra ingresos por 14.627 millones de pesos, apalancados por negocios de banda ancha de Internet y también pagos de propaganda del narcopartido Morena. Liverpool, mayor gasto y presión de créditos afectan su utilidad, caen 10.5%. Como todas las tiendas que venden en físico, eso ya es prácticamente cosa del pasado, se los está comiendo el comercio digital. Arca Continental estima un alza de entre 8 y 10% en el precio de sus bebidas para 2026. ¿Qué produce Arca Continental? No sé, yo no bebo prácticamente nada embotellado y luego por eso no me entero de esta clase de cosas, pero no es justificación para no saber. O sea, el hecho de que uno no consuma algo no es justificación para mí no saber esta clase de cosas.
porque muchas veces estamos en esa posición, ¿no? Esa posición tan ingenua y tan poco cortés, tan irresponsable de decir, pues como yo no hago tal cosa, a mí no me afecta. Como por ejemplo cuando destruyeron el aeropuerto de Texcoco, mucha gente decía, pues si yo no voy a volar a ninguna parte, pues ojalá y nunca tengas que salir del país, porque va a ser un problema en el que te vas hasta perder. El panfleto La Jornada, pues muy preocupados por el criminal Nicolás Maduro, dice presiona el Pentágono, presiona el Pentágono, no dicen a quién, luego dice crece el repudio en América Latina y dice fuera gringos de Latinoamérica. Un tonto con un cartón lo escribió ahí. ¿Qué le podríamos hacer a un tonto con un cartón? ¿Se imaginan? Diciéndonos fuera gringos de Latinoamérica, además ignorante, dice que somos Latinoamérica. Pues si no vienen con Latinoamérica, vienen nada más a destruir, o como dijeran por ahí, a partirle su cara al narcopresidente de Venezuela, ¿no? Exige el gobierno a Philips resarcir daños por respiradores defectuosos. ¿Qué les parece? Quiere extorsionarles dinero Claudia Sheinbaum a una empresa Illuminati. Exige el gobierno de Claudia Sheinbaum a Philips resarcir daños por respiradores defectuosos. Yo creo que Philips en un momento dado puede incluso reprocharle a Sheinbaum que el hijo de Manuel Bartlett, León Manuel Bartlett, vendió también a sobrecosto y defectuosos respiradores o respiradores artificiales, lucrando con la desgracia de los enfermos de gripe en 2020. Le está pidiendo, dice, sigue el litigio con Viva Enterprise que incumplió la entrega de ventiladores, dice Raquel Buenrostro. Bueno, pero eso es poco, ¿no? Eso, como dicen, es peccata minuta cuando se trata de realmente actos de corrupción, porque todos estos periódicos, todos estos panfletos de Morena, no quieren hablarnos de las declaraciones del banquero de Adán Augusto López. No nos están hablando, y ningún periódico hasta el momento nos ha hablado sobre pues los robos que ha hecho Adán Augusto López con sus caravanas de la salud para promocionar a Andrea Chávez como gobernadora de Chihuahua de forma ilegal, de forma inmoral, porque es López Obrador el que destruye el sistema de salud pública y después quiere venderlo, o sea, luego lo privatiza y quiere además lucrar políticamente con ello. Bueno, pues el secretario de Guerra Pete Hegseth anunció el despliegue de su portaaviones Gerald Ford, tiene el nombre de un expresidente, el más nuevo de la Armada, además de 3 destructores en la zona operativa del Comando Sur, Suramérica, con el propósito de desmantelar organizaciones criminales y combatir el narcotráfico. El grupo de ataque actualmente se encuentra en el mar Mediterráneo. En el recuadro es una protesta en Bogotá. Un tipo con un cartón, sí, mira, por estarte quejando con un cartón se va a acabar la lucha contra el narco. Debe ser un votante de Petro, evidentemente. Llevan 4.500 marinos, 9 escuadrones de aeronaves. Estados Unidos envía al Caribe un potente portaaviones, el más grande del mundo. 6 muertos otra vez, 6 terroristas muertos en una narcolancha. Eran miembros del cártel Tren de Aragua, dice el secretario de Defensa de los Estados Unidos, y La Jornada dice, ¿pero dónde están las pruebas? Casa Blanca sanciona a Petro por producción de drogas en Colombia y ser aliado del terrorista Nicolás Maduro. Acepta donación anónima de 130 millones de dólares para pagar a militares ante cierre administrativo. Bueno, allá son más flexibles. En Estados Unidos, como el Partido Demócrata no quiere soltar el dinero, pues ya se destinaron recursos para que el gobierno siga funcionando desde la iniciativa privada. ¿De quién es el donativo? ¿Quién acaba de darle este dinero a Donald Trump? Pues no se sabe. No se sabe y qué bueno que no lo haga. Puede ser Elon Musk. Podría ser Elon Musk quien esté pagando porque eso es poco dinero para él. Han fallecido este año 10 migrantes mexicanos bajo la custodia del ICE, en su mayoría violentos. Genocidio, destrozado el sistema educativo de la Franja de Gaza. Pues ¿para qué? ¿Para qué un sistema educativo en la Franja de Gaza si lo que les enseñan es a odiar? Solo por consenso, reubicación de damnificados por lluvias.
pues qué mal, porque realmente, pues si fueras un gobierno prudente, quitarías a las personas que viven a las orillas del río, pero pues como Sheinbaum nunca quiere tener ninguna dificultad con nada, va a dejarlos a las orillas del río para que un día se ahoguen. Héctor. Perduran desechos de Química Central. Continúa sin ser removida la montaña de residuos tóxicos que contaminan más de 11 años después de la clausura definitiva de una planta, esto en Guanajuato. Desde la carretera que conecta a León con San Francisco del Rincón, se alcanza a ver el cerro de desechos que rompe el paisaje. No es natural. Son los restos de lo que alguna vez fue la Planta Química Central de México, clausurada hace más de 11 años y todavía hoy una de las heridas ambientales del país. Pues sí, pero realmente ahorita el problema ambiental que debemos de ver es el derramamiento de petróleo que hizo Morena. Y no veo que le hayan dedicado la portada merecida. Se me hace que la prensa está siendo otra vez parcial. Está siendo parcial porque además nadie quiere investigar que son más de 250 muertos ahogados. Milenio, que es uno de los que más ha estado en su impostura de celebrar todo lo que hace el narcorrégimen, dice ya son 10 mexicanos muertos en custodia del ICE, o sea, como si se les hubiera dictado la jornada, también Milenio lo pone. Estados Unidos sanciona a Petro y manda un portaaviones. Frenan huachicol de agua con operativo Caudal, 48 municipios del Estado de México. Nada importante con Milenio, yo creo que ya lo vamos a eliminar dentro de poco de nuestras revisiones. El periódico El Debate, la violencia letal en Sinaloa crece 59.2%. Bien que lo reporte El Debate. Rocha Moya cambia secretarios de Economía, Cevides y Gobierno. Editoras de El Debate visitan la Embajada de México en Uruguay. Protección Civil alerta sobre baja de temperaturas, paliza de Azulejos a Dodgers 11-4 al iniciar la SM. Este es importante, la violencia letal, esto ya no es perspectiva, la violencia letal aumentó en Sinaloa 59.2%, quiere decir asesinatos, solamente es una forma de ponerlo, pues que no se escuche tan feo, ¿no? La prensa, balacera en Tepito. En ataque directo asesinan 2 jóvenes que estaban entre los puestos de Eje 1 Norte, las balas alcanzan a un hombre quien también fallece y a una mujer que resulta herida. Día naranja, doble batalla, la discriminación y el aislamiento tras ser diagnosticada con cáncer de mama son otras formas de violencia que sufren las mujeres. Exhiben burocracia y corrupción en el Fonden, el fideicomiso era discrecional, tardaba hasta 2 meses en ejercer recursos, incurría en pagos a sobreprecios y desvíos, afirmó la secretaria anticorrupción empleada de Claudia Sheinbaum, quienes se robaron en conjunto 38,000 millones de pesos de ese mismo fondo que desaparecieron y por el cual ahora no hay ayuda para los damnificados. De modo que pues su opinión, parcial, sesgada, no la podemos tomar, ¿no? No sé por qué Excelsior le dedicó la portada, pues porque quieren quedar bien con la narcopresidente, ¿verdad? Pemex baja ordeña y recupera 2,000 ¿qué? Millones de pesos, 2,000 millones de pesos. Pues no ha frenado la ordeña, porque hay que recordar que la principal ordeña es de todo lo que ha robado Sheinbaum, 58 buques cargados de petróleo que le regaló a Cuba. Desarman megared de huachicoleo de agua. Autoridades federales, estatales aseguraron 189 puntos de extracción ilegal de agua. Pues no, nada por acá tampoco, nada importante. El Sol de México recuerda su pasado, 60 años, no es cualquier cosa. Fundado el 25 de octubre de 1965 en pleno milagro mexicano,
El Sol de México ha sido testigo de 6 décadas de transformaciones, 21.629 ediciones han acompañado 11 sucesiones presidenciales, 3 alternancias en el poder y un cambio de siglo. Sus páginas han narrado la llegada del hombre a la luna, los sismos que marcaron el país, el ascenso de las mujeres, la fuerza de la sociedad civil y la irrupción de la inteligencia artificial. Si México existe, todas las libertades, menos la de acabar con la libertad, entre todas ellas, descuella la de expresión, decía el editorial. A 10 años de este legado que construyó don Mario Vázquez Raña, no, no es Mario Vázquez Raña, fue el Sol. Fíjese qué mal que adulteraron para la portada del Sol, adulteraron la historia de estos periódicos. ¿Por qué lo digo? Pues porque el Sol fue creado por García Balseca, no por Vázquez Raña. O sea, Vázquez Raña, los Vázquez Raña y ahora Vázquez Aldir, se apropiaron de los periódicos Los Soles mediante un fraude que organizó el presidente asesino, el presidente ladrón y narcotraficante Luis Echeverría Álvarez. ¿Por qué adulteran en la portada los 60 años de historia? Dice José García Balseca, esto es otra cosa, vamos a hacer una semblanza, porque sí, está cumpliendo años el periódico El Sol, pero no es de quien dice, ¿no? No es de Vázquez Raña, la autoría. José García Balseca nació el 7 de enero de 1901 en Puebla de Zaragoza y falleció el 5 de noviembre de 1980. Periodista, militar, magnate de la prensa mexicana y gran promotor del deporte. Fundador de la cadena periodística García Balseca, que cubrió varios estados de la República e innovó en la industria de los rotativos. Dice que sus diarios fueron aulas de capacitación para nuevos periodistas, porque acuérdense que esto es un oficio, no es como tal una profesión, aunque ahora lo han intentado profesionalizar con soy licenciado en ciencias de la comunicación. La realidad de las cosas es que este es un oficio que se va aprendiendo sobre la marcha y cada uno tenemos nuestra forma de hacer comunicación. A sus instancias se instituyó el Día de la Libertad de Prensa, cuyos orígenes son ahora criticados por la subordinación a la que sometió la prensa. Bueno, esto ya es un ataque contra García Balseca, ¿no? Dicen, es que él estaba sometido al gobierno, porque la frase que está acá, que sí retoma el Sol, pero no dice quién la dijo: si en México existen todas las libertades menos la de acabar con la libertad, entre todas ellas descuella la de expresión. Ese fue su primer editorial por García Balseca, pero no pone quién lo dijo. Fue en sus primeros años un estudiante aficionado y revolucionario hasta los años 20, cuando se inicia en la vida laboral como agente viajero. Su biógrafo Enrique Cordero y Torres describe a el señor José García Balseca que prefería trabajar que estudiar. En la Revolución ganó el grado de coronel con 73 hechos de armas relatados en 15 fojas útiles, y aquel título hizo que se llamara por el resto de su vida, pues así, de esa forma, ¿no? Coronel José García Balseca. A ver, fundador de empresas periodísticas, dice: el comienzo empresarial de García Balseca es arduo. Después de la lucha revolucionaria edita un pequeño periódico con su hermano Nacho y Miguel Gil, que tuvo una corta duración. En 1926 establece un almacén en León, Guanajuato, que llama La Gran Barata, pero lo liquida después por causa de una inundación. Ahí mismo adquiere Hotel Cantabro, que resulta también un fracaso. Se muda a San Andrés Chalchicomula, hoy conocido como Ciudad Cerdán, para vender en abonos artículos religiosos, entre otras cosas. Aspira a ser diputado, pero su deseo es cortado después de ser la balacera contra su casa, y entonces se exilia en Oaxaca. ¿Por qué balacera contra su casa? ¿Quién lo hizo? La izquierda. Realmente su carrera periodística comenzó ahí mismo. En 1929, después de trabajar como corresponsal, funda la revista Antequera y más tarde en la capital con la revista
Provincias, de 1932. Ante las bajas ventas de sus publicaciones, el alto analfabetismo porque los mexicanos no sabían qué hacer con una revista, el olfato empresarial de García Balseca lo hace mirar hacia los cómics, y así nace un cómic que se llama Paquito, que se vende por 5 centavos en 1935. Marca el nacimiento de la industria del cómic. Luego Paquita, que logra vender en 1937 320 ejemplares. Y a similitud de los cómics estadounidenses, nace Pepín de 1936, que se convierte en un clásico y llega a venderse diariamente. Sucede luego más revistas como Mujercitas, Manos Arriba y Farsas. Es pues es una gran mente del periodismo, de los impresos, ¿no? A finales de los años 40, a través de su amistad con Maximino Ávila Camacho, gobernador de Puebla, comienza la construcción de un emporio periodístico, El Fronterizo de Ciudad Juárez, poco después El Heraldo de Chihuahua, El Sol de Puebla, compra El Continental en El Paso, Texas, luego funda El Sol del Centro, El Sol de Toluca, El Sol de León. Pronto se conforma la primera cadena de periódicos, ganándole el mérito a su contraparte estadounidense William Randolph Hearst, un empresario Illuminati de Estados Unidos. Después de estas incursiones iniciales en el cómic y en el periodismo, fundó una empresa que es un parteaguas del periodismo mexicano, que destaca por todo lo que es deportes, que es el periódico Esto de 1941, siendo el primer diario rotográfico de México. Despertó escepticismo entre los viejos periodistas. Bueno, algunas veces las personas cuando ven algo nuevo, pues no se dejan atraer tan fácilmente, ¿no? Hace unos años pensaba que el internet era cosa que no tendría ninguna trascendencia, y hoy todo está ha migrado ya al internet. Academia Teórica de Práctica del Periodismo la fundó en 1949 en la Ciudad de México. Trajo a prestigiosos expertos del periodismo en el extranjero y sus conocimientos. Impulsó la eficiencia en los servicios periodísticos para transmitir 3.000 a 5.000 palabras diariamente. El 7 de julio de 1965 introdujo en México la innovadora técnica del color de sistema offset y fundó El Sol de México en la edición de mediodía, y poco después, el 25 de octubre, la edición matutina del mismo, diaria y matutina. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué un delincuente como Mario Vázquez Raña? Se van a enojar muchos, ¿no? Que luego se convirtieron en prestanombres del asesino y ladrón Luis Echeverría Álvarez, presidente de México, cómplice de los genocidios de Fidel Castro, cómplice de los comunistas de la región, así como lo ha sido López Obrador con la dictadura de Cuba. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues Luis Echeverría Álvarez, para destruir la prensa nacional, lo que hace es impedir que se pueda comprar ciertos insumos para publicar periódicos al extranjero. Y con eso se crea una crisis para la cadena García Balseca. Principalmente Echeverría lo que quería era destruir García Balseca. Se quedó con el 55% del periódico El Universal, se lo robó Luis Echeverría, y ya desde aquel entonces Echeverría fue el que impuso al actual director del Universal. Esto lo sabemos por documentos desclasificados, hasta por Wikileaks. El gobierno del presidente Echeverría tenía una familiaridad con estos empresarios gallegos, los Vázquez Raña, y para que no se viera que él se estaba robando los periódicos, los pone a nombre de estos. También los Vázquez Raña habrían sido un enlace para desviar dinero a Cuba, robado a México por Luis Echeverría. Entonces el gobierno de Echeverría, cuando hace este daño a la cadena García Balseca, lo que hacen es estatizar, o sea, volver estatal la cadena de los periódicos Los Soles. Esto también lo denunciaba el periodista mexicano Salvador Borrego Escalante, que en paz descanse, que denunció ampliamente pues cuando se robaron los periódicos. Él cofundó con la cadena García Balseca varios periódicos. Luego vino la cancelación o la demonización de Salvador Borrego por la publicación de sus libros que hablaban sobre la Segunda Guerra Mundial.
Se estatizó la cadena García Balseca en razón de un adeudo. A partir de entonces se constituye la OEM, la Organización Editorial Mexicana. Al final del sexenio presidencial, la cadena García Balseca se convirtió en OEM y fue vendida preferentemente, únicamente, fue entregada, prácticamente regalada, al empresario corrupto Mario Vázquez Raña, socio del delincuente presidente de México, Luis Echeverría Álvarez. Por ahí tengo un video especial para los suscriptores premium si les interesa profundizar sobre cómo, pues cuál es la relación delictiva entre los dueños de los hospitales Ángeles, de Grupo Ángeles, Grupo Imagen y el régimen de Luis Echeverría, porque hoy ya no se acuerdan, ¿no? Hoy pareciera que los que son dueños de Grupo Imagen, de Imagen Radio y todos esos medios, los Soles, Excelsior, quisieran presentarse como personas que empresarios que se hicieron a sí mismos, empresarios que se hicieron con trabajo digno, nada, eran cómplices de Echeverría y pues ahora son cómplices de Sheinbaum por lo visto, por lo que publica El Sol, por lo que publica Excelsior, pues ha sido cada vez peor, ¿no? Ha sido cada vez menos relevante y en un tono muy halagador para esta tiranía que mata, que roba, que miente. Me da mucha risa, ¿no? Cómo lo presenta. Dice aquí el primer número del periódico El Sol. Sí menciona lo que dijo García Balseca, si en México existen todas las libertades menos la de acabar con la libertad, entre todas ellas descuella la de expresión, pero no dicen quién lo dijo. Y luego dice, a 10 años del legado que construyó don Mario Vázquez Raña y a 60 años de su fundación, esa convicción sigue intacta. No quieren hablar de lo que es realmente lamentable. En letras pequeñas destaca, eleva la tensión, sanciona Estados Unidos a Gustavo Petro. Diario de Yucatán, crisis negada por la Cuarta Transformación, México unido contra la delincuencia condena postura oficial sobre las desapariciones forzadas. Organismo exige verdad y justicia para las familias. México unido contra la delincuencia criticó duramente la postura del régimen de Claudia Sheinbaum ante la crisis de desapariciones de personas. ¿Sabes cuántas personas hay desaparecidas? Más de 133,000 personas desaparecidas con Claudia Sheinbaum. Incluso el Comité de Naciones Unidas lo denuncia. Canadá retira anuncio. Una amenaza de Donald Trump tuvo efecto inmediato. Andaban tratando de demonizar los aranceles y ya se arrepintieron porque le dijo, si no, no vamos a negociar nada. Está bien, la verdad está muy bien que Donald Trump se vengue de todos estos infelices porque cómo lo perjudicaron. ¿A poco ustedes creen que todos esos ataques en la prensa eran gratuitos? No, muchos intereses, muchas mafias de Canadá, de México financiaron todos los ataques contra él y no pudieron. No pudieron contra él. Aumenta rechazo a formar familias y matrimonio. El Papa León XIV urge promover políticas de apoyo. Advirtió que la pérdida de valores del matrimonio llamó a impulsar políticas públicas que fortalezcan la familia. En una audiencia con el Instituto Teológico Juan Pablo II, pidió promover acciones que garanticen condiciones dignas de vida y de trabajo y programas educativos y pastorales que acompañen con cercanía a hombres y mujeres en su vocación familiar. Subrayó que la salud de una sociedad se mide por cómo permite a las familias vivir en un ambiente, en matrimonio, ¿no? En tiempo y espacio de amor, en una cultura dominada por la productividad. Además, el Papa llamó a reconocer la dignidad de la maternidad y la paternidad como pilares de una sociedad más humana y solidaria. Pues esto suena muy bien, y ojalá siempre hablara así el Papa León XIV, pero luego dice que por el momento no cree que puedan haber bodas gay, o sea, como que por el momento, pues sencillamente tiene que decir que no va a haber tales cosas. No nos vaya a salir como Jorge Romero diciendo que defiende la familia, pero la familia LGBT y la familia con animales, la familia zoofílica. Hasta el momento, bueno, pues León XIV no dijo eso en esta ocasión,
habla sobre promover los valores familiares, pero luego pues hace cosas tan extrañas, ¿no? Dice que el aborto no es tan malo, pero que rechazar a los migrantes es muy malo. Dice la perversidad de que quiere seguir los pasos del diabólico Papa Francisco o los errores del Papa Francisco. Habla de construir puentes y que vengan todos, sin que se arrepientan de Cristo. Hace una extraña ceremonia con el rey Illuminati Carlos III de Inglaterra, en la que lo reconoce como cofrade real, cofrater, ¿verdad? Confrater real. Y pues ese señor pues es el principal líder de la secta cismática anglicana. Entonces no pide perdón por los mártires católicos que fueron asesinados por la corona británica. No hay ahí el símbolo de la Orden de la Jarretera, que es una orden ocultista. Todo lo permite León XIV y entonces deja mucho en polémica muchas de sus acciones. El evento que hizo con la pornográfica Karol G en la Plaza del Vaticano, cantando canciones de Celia Cruz, que era santera, cosas así como que dices, está convergiendo mucho que no es la identidad católica. También estuvieron personas o familiares de Nelson Mandela, que era un terrorista, un asesino comunista, con el Papa León XIV. Todo eso es muy discutible, todo esto es muy polémico, pero así está. Vamos a ver entonces qué le pasa después al Papa León XIV, porque ya no tiene la simpatía de los primeros días de los católicos por todas estas acciones. Luego defiende a la Franja de Gaza, le aplaude a Pietro Parolin, quiere darle un premio a un político, un señor de nombre Derby, del Partido Demócrata, que toda su vida durante 40 años ha promovido el aborto. No sé, parece que León XIV no responde bien, ¿no? Pareciera que quiere seguir los mismos pasos de la mafia de San Galo. Acusan reacción bastante tardía. Se critica a Joaquín Díaz Mena del partido Morena porque hubo inundaciones, lluvias y no tuvo una respuesta rápida, lo mismo que otros. Recupera su libertad. El gobierno colombiano anunció la liberación de 17 ciudadanos colombianos que estaban presos en las cárceles de Venezuela, acusados de intentar desestabilizar la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora los han puesto en libertad, gracias a Dios. Bueno, más bien gracias a las presiones, sí, gracias a Dios, pero también gracias a las presiones que ha ejercido el presidente Donald Trump, ¿no? Digamos que todo lo bueno, pues evidentemente se lo atribuimos al Señor. Y esto es lo que tienen las portadas en este día, un razonamiento general sobre esto. Pues a mí me deja pensando la forma, ¿no? La forma tan impresionante en que los periódicos no quieren hablar de la inundación, no quieren sumergirse en la inundación, los muertos ocasionados por la negligencia de Sheinbaum. Eso al menos en sus portadas no lo quieren presentar. Curioso también lo que dice El Sol, tratando de olvidarse de la historia del general García Balseca y ocultando la sucia historia de Echeverría con los Vázquez Raña. Esto que debería de ser lo que se enseña en historia en las escuelas, para más o menos irte posicionando, ir viendo pues por qué se comporta la prensa, por qué se comportan determinados actores, empresarios, políticos de determinada forma. Uno viene al mundo y está nuevo y no sabe todos estos que sostienen discursos muy contradictorios, muy falaces. Por ejemplo, muchos se quedaron pensando, ya lo he aclarado en una columna, pero muchos se quedaron pensando, ¿por qué el comunista español Paco Ignacio Taibo, que impuso López Obrador en el Fondo de Cultura Económica, por qué llamó asquerosa la obra de Elena Garro? Pues porque Elena Garro, siendo de izquierda, denunció cómo los pseudointelectuales de izquierda condujeron a las personas a la violencia en 1968. Por obvias razones, no les gusta Elena Garro, no les gusta que Elena Garro denunciara totalmente las malas acciones
de los intelectuales de izquierda que querían dar un golpe comunista, y después, cuando ocasionan intencionalmente la balacera de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, inventan que fue un acto de represión del gobierno, y entonces ella no se presta a todo eso, revela los nombres de varios de los terroristas que impulsaron la violencia, y por eso es que se le descalifica completamente. Porque la izquierda quiere tener el control absoluto de la narrativa de una falsedad. Quieren hablar de una represión por Díaz Ordaz en la Plaza Tlatelolco, cuando en realidad Sócrates Campos Lemus fue acompañado por 4 matones enviados con ametralladoras por Carlos Madrazo para disparar contra los civiles y policías desde las alturas del edificio Chihuahua. Cuando a Sócrates Campos Lemus lo arresta la policía, da santo y seña de todo esto y se comprueba. Pero el Partido Comunista Mexicano, la CIA y obviamente los intereses de Cuba distorsionan las cosas tan gravemente para decir no, fue Díaz Ordaz y mandó a matar a la gente, para encubrir lo que querían hacer con México. 2 propuestas de dictaduras, una controlada por Estados Unidos, por la CIA, y otra por Cuba. Ante las 2 que dijo Díaz Ordaz, no. Ese es el coraje que tienen. Y por eso se escribió todas estas tonterías de Rojo Amanecer, ¿no? La película Rojo Amanecer, porque quieren presentar esto como de una forma trágica, llorona, pero pues ¿cuál? La realidad de las cosas es que fue todo un montaje, una historia bastante dramatizada para crear un falso movimiento que ahora hasta se utiliza para justificar asaltos en las calles, asaltar joyerías del Zócalo de la ciudad. La última vez fue eso. Bueno, si te ha gustado este podcast, dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.